Bueno, vamos a dar inicio con esta conferencia del día de hoy, conferencia número 35 de la fase A, la explicación sobre la familia y los apegos. Una conferencia bastante interesante, bastante importante, que inclusive es necesaria de estudiar dentro de este mismo camino, porque debemos de comprender que cada cosa tiene un lugar y también dentro de la familia, nuestra propia familia, que ya veremos estos tres aspectos que les mencionaba, tres ámbitos o tres familias, las cuales cada una tiene su lugar y cada una tiene su propósito y cada una debe estar o tener un lugar dentro de nuestra propia vida, pero que inclusive estas mismas familias no se pueden llegar a mezclar, no se pueden llegar a, a meter una con otra o a involucrarse, porque si no empiezan a haber ciertas cuestiones equivocadas. Y también dentro de ese mismo aspecto de la familia, porque dentro de está la familia, está la pareja, y bueno, hijos, tíos, papás, abuelos o inclusive hasta tenemos apego a los animalitos o mascotas. Todos esos ámbitos nos pueden llegar a limitar, nos pueden llegar a frenar, nos pueden llegar a estancar en el mismo camino de la autorrealización. Entonces es necesario, es importante llegar a descubrir esos apegos en nuestra vida, llegar a desintegrarlos, porque dentro de ello necesitamos liberarnos de todo. No podemos ser esclavos ante algo, no podemos ser esclavos ante una persona, ante una situación, ante una mascota, o inclusive hasta un lugar, porque hasta un lugar nos apegamos, porque si no, realmente no podríamos avanzar en este mismo camino. He ahí la necesidad de cada uno de nosotros de despertar, de poder luchar contra nosotros mismos, contra nuestra propia psicología. Ahí es donde está la lucha de cada uno de nosotros. Si nosotros no descubrimos a través de la autoobservación, a través de la meditación, las diferentes cuestiones que nos atan a seguir siendo lo que somos, nos volvemos totalmente mecánicos. Nos quedamos esclavizados a algo y eso nos lleva a perder la vida miserablemente. Entonces, la necesidad de proseguir, de avanzar y de triunfar es sobre nosotros mismos. Entonces, esta conferencia eh, vamos a revalorizar conceptos de la misma familia que tenemos a veces equivocados, el valor que tiene cada una de estas, los problemas que puede llegar a originar en el trabajo interior, porque empiezan a haber choques, situaciones donde antes no se daban, pero es por el cambio interior que hemos hecho. Y la luz siempre le molestará, perdón, la oscuridad siempre le molestará a la luz. Y ahí también con eso podemos llegar a estancamientos, conflictos o incluso situaciones de mayor índole, de mayor nivel, situaciones que pueden generar golpes, peleas o inclusive cosas bastante fuertes que la idea es evitarlas o es trabajarlas para que no sucedan. Entonces, como les decía, poseemos tres tipos de familias o tres familias. Una, que es la familia física, con el mismo cuerpo físico que tenemos, que se nos fue dado, nacimos de un padre y de una madre, ¿verdad? Y la personalidad de cada uno de nosotros. Encontramos también dentro de eso los hijos, los tíos, abuelos, primos, etcétera. Ese núcleo familiar que conocemos, ¿verdad? Encontramos la familia psicológica, que es todo el 97% de energía, de energía atrapada o de conciencia atrapada en el ego, que, porque es nuestra familia interior, porque todas esas voces, todos esos amiguitos, todas esas creaciones nuestras viven constantemente, viven día a día dentro de nosotros mismos. Y es algo con lo que convivimos durante
las 108 existencias, si no hacemos un trabajo interior, pues van a estar ahí cada uno de estos defectos. Y por último, la familia real. La familia real está íntimamente relacionado con el 3% de conciencia original, está relacionado con la mónada original, con la conciencia, que es algo que perdura por la eternidad, por los siglos de los siglos, algo que no cambia nunca, algo que no se desvanece, algo que siempre va a estar ahí. Y encontramos dentro de la misma creación a todos los hermanitos, que es una familia grande. Y también dentro de nuestro interior tenemos partículas de la conciencia, dentro de nosotros, muchas partículas de la conciencia, las cuales también forman esa familia. Entonces, cada uno de estos elementos de la familia interior, de esas familias psicológicas, tiene una chispa de conciencia atrapada, como lo vemos acá en este ejemplo. Ese diablito, ese personaje, ese defecto, como lo hablábamos en la conferencia 15, hay defectos muy antiguos, defectos muy jóvenes también, que esos defectos antiguos han atrapado mucha conciencia, mucha luz y que tenemos que liberarla. Y que ahí en esa chispita de luz se encuentra la verdadera familia de nuestro interior. Pero hay que eliminar al defecto, hay que rescatar la conciencia. Y ahí el trabajo voluntario de cada uno de nosotros sobre uno mismo, porque si no, no se podría liberar a esa familia, no se podría rescatar la sabiduría, no se podría ser más consciente, no se podría ser más real, tener más profundidad. Entonces, ahí es donde está esa parte importantísima. Entonces, primero hablaremos de la familia física. La familia física, pues constituida por nuestro mismo cuerpo físico, como les decía hace un momento, fue quien nos dio la vida. Necesitamos de un papá y una mamá que nos dé este cuerpo. Ustedes nacieron de esa unión sexual, de esa unión del esperma y el óvulo, y fecundó un nuevo vehículo, el cual habitamos, porque no somos el cuerpo, es la parte importante y recordemos, esto es solo un medio de manifestación, que es importante, sí, que es necesario, sí, que hay que cuidarlo, sí, pero no hay que endiosarlo, como hemos hablado en otro momento. Entonces, ahí es donde está la parte importantísima que debemos comprender. Pero, ¿qué sucede? Para nosotros tener cuerpo físico, necesitamos de un papá y una mamá. Y no siempre en las diferentes existencias que llevemos o tengamos, no tenemos los mismos papás ni las mismas mamás. Y ahí, nosotros tenemos derecho a 108 cuerpos físicos humanos dentro de este ciclo de la rueda del samsara. Entonces, también hay el deber de cada uno de nosotros saber en qué existencia vamos. Con eso, sabiendo en qué existencia vamos, podemos determinar cuántos papás y cuántas mamás hemos tenido a lo largo de esa cantidad de años. Entonces, miremos que si vamos en la existencia 90, pues hemos tenido 90 papás, 90 mamás. Y no siempre son los mismos. Que existe un vínculo, como hemos hablado en otro momento, de que aquellos que nos dieron la vida, les daremos la vida en otro momento, pero no es seguido, no es cíclico, no es que en esta vida me lo dio mi mamá y en la siguiente se la daré yo y en la siguiente de ella, no. Hay diferentes compromisos, diferentes cuestiones y no siempre serán los mismos papás. Entonces, ahí encontramos ese aspecto importantísimo también de investigar porque tiene una amplitud y una profundidad maravillosa. Yo realmente puedo hablar precisamente de un aspecto que he investigado, que he llegado a ver, que el ser y la madre me han hablado también de esto, que incluso en esta existencia, eh, un familiar mmm, muy cercano fue mi mamá en la existencia pasada. En esta existencia, pues tengo otra mamá, ¿verdad? Valga la redundancia, es otro ser, otra persona. Pero que incluso en esta existencia compartimos un vínculo todavía sanguíneo, familiar, que en la existencia pasada era más directo.
Entonces, ¿qué sucede? Hay a veces cariños muy inexplicables hacia otros familiares o inclusive hasta amigos o conocidos, un cariño muy especial, y es porque en alguna existencia también pudo pasar este aspecto, que hayan sido papás o que hayan sido mamás de nosotros. O bueno, también hay otro aspecto, que hayan sido parejas en otra existencia, ¿verdad? Entonces, está ese aspecto, ese ámbito, esa cuestión, que hay ciertos cariños o aprecios a otras personas muy especiales, muy puntuales, muy interesantes, que llegan a denotar esas cuestiones. Y es he ahí el aspecto. Entonces, ¿cuál de las 108 mamás, o en este caso que ponía de que ya vamos en existencia 90, cuál de las 90 mamás es la mamá verdadera? Porque esa mamá que aunque nos dio la vida y nos va a tener un aprecio, y bueno, y todo depende también del karma y el dharma, porque conocemos mamás o conocemos papás que realmente abandonan a los hijos, ¿verdad? Que los tratan mal o inclusive hasta los llegan a matar. Son cuestiones de karma, ¿verdad? Pero dentro de, por así decirlo, del dharma, dentro de las cuestiones buenas, hay mamás muy especiales, mamás muy atentas, muy preocupadas, a veces excesivamente, ¿verdad? Pero también encontramos ese aspecto. ¿Y cuál de ellas sería la mamá verdadera? Claro, no digo ahora que con esto tratemos a nuestra mamá física como cualquier cosa o cualquier persona o esto o lo otro, no, sino que en la medida que nosotros despertemos iremos viendo a más profundidad esas, esa mamá o esos seres que nos ayudaron, que nos dieron la vida, que nos dieron en dado momento un cuerpo físico. Entonces, esa parte es importantísima. Luego, nosotros, como les decía hace un momento, debemos de pagar los diferentes cuerpos que nos son dados. En la medida que nos dan un cuerpo, nosotros vamos a pagarle ese cuerpo a quien nos dio el cuerpo. Como lo decía, si nuestros papás, fulanita y fulanito, nos dieron el cuerpo en esta existencia, en esta o en otra existencia, nosotros les daremos el cuerpo a ellos. No siempre vamos a nacer en la misma familia, porque a lo largo de las existencias, no solamente en un país hemos estado, en muchos lugares hemos nacido, hemos dirigido. Como anteriormente les decía, de esa familiar que en esta existencia es cercano, en la anterior existencia era mi mamá, pero no vivíamos acá en Costa Rica. Vivíamos en Houston, Texas. Entonces, veamos que no siempre se van a hacer en el mismo lugar. Hay algunas veces que sí, hay algunas veces que no, otras veces hasta nos pueden mandar o podemos llegar a nacer en otras regiones del mundo donde en alguna existencia tuvimos familia o tenemos genealogía en esa región, por decirlo así. Entonces se nacerá. Y hay otros casos muy especiales que inclusive no tienen nada que ver con nosotros y nacemos en esa familia, porque son cuestiones que no son cuadriculadas, que sí o sí tienen que nacer ahí, no. Hay cosas de cosas y decisiones de los seres y de los maestros de la ley divina, las cuales también participan en esos aspectos. Entonces, nosotros siempre al nacer necesitamos de una madre que nos defienda, que nos amamante, que nos cuide, que nos enseñe, que nos limpie, porque nuestro vehículo físico no está maduro, no está desarrollado, entonces está limitado, por decirlo así. Y la mamá va a irlo guiando, va a irlo cuidando, va a irlo cuidando en la medida que va creciendo, y cada vez más ese niño pasa su niñez, su adolescencia y hasta su adultez en la medida que se va defendiendo por sí mismo. Entonces, esa función de la madre es muy, muy, muy especial, muy necesaria dentro de la misma crianza del cuerpo físico. Y que incluso esto que estoy diciendo, recuérdalo porque también tiene una relevancia a nivel espiritual, a nivel trascendental, a nivel de la conciencia, que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, generalmente nosotros consideramos
a las personas nacidas del mismo vínculo de sangre, de la misma mamá o del mismo papá, como hermanos o hermanas. Solamente hasta ahí consideramos esos hermanos o hermanas. Pero, como lo vamos a hablar ahorita, la conciencia, todos tenemos conciencia, todos tenemos una chispa de conciencia y necesitamos ver a mayor magnitud, con objetividad, ¿verdad? Porque no nos vamos ahora a desequilibrar de, en este aspecto, porque todos somos hermanitos al final. Todas las personas, vecinos, amigos, jefes, pueblos donde vivimos o ciudades donde habitamos, todas las personas que vemos son hermanos, los cuales eh, en sí el vínculo es la conciencia. Físicamente o sanguíneamente no lo serán, pero siguen siendo hermanitos de la creación y no podemos despreciarlos, no podemos disminuirlos, no podemos atacarlos. Obviamente esto tiene que irse comprendiendo en la medida que se va despertando, porque al principio tal vez no se entienda este ámbito y se llegue a un desequilibrio y a un error. Y no es el objetivo, sino que poco a poco empecemos a estudiar nuestra vida y que incluso lleguemos a profundizar estos aspectos a nivel astral, a nivel de la quinta dimensión, investigando otras existencias y otras vidas. Y hasta amigos, conocidos, o sí, hasta amigos que le tenemos aprecios, en otro momento pudieron ser muy cercanos, pudieron ser familiares o inclusive hasta pareja. Claramente eso en la medida de que vayan despertando y viendo las cosas con objetividad lo sabrán, porque no es a punta de raciocinio, no es a punta de conjeturas o ideas o decir que fui o no fui, no, es a punta de realidades. Entonces, he ahí. Y con esto que les decía anteriormente, vamos a complementar esta parte de que no siempre retornamos en los descendientes. Muchas veces se retorna en los hijos de los hijos, en los nietos, veámoslo así. En algunas veces retornamos en otras familias o en familias que no hemos tenido vínculo todavía. Entonces pasa estas cuestiones bastante interesantes, pasa en estos ámbitos que es necesario llegar a investigar, llegar a observar, llegar a ver con realidad, porque dentro de ello hay mucho tema que cortar y mucho que desestructurar. Porque si nosotros no comprobamos y no investigamos esto que hemos estado hablando en este instante, la realidad es que nada más quedará como un concepto, quedará como una teoría más y necesitamos verlo, porque de verdad esto que les hablo y que yo también he podido comprobar, es necesario que ustedes dentro de su propia genealogía, dentro de su propia vida, lo puedan realizar, lo puedan vivenciar, pero es necesario practicar. Entonces, para la reproducción de la especie, es la necesidad de una pareja, un hombre y una mujer, que puedan llegar a crear un nuevo bebé. Pero también dentro del mismo camino interior, es necesario tener pareja, un hombre y una mujer, para la creación de los cuerpos existenciales del ser, esos vehículos que nos darán representación en dimensionalmente, en los diferentes planos de conciencia en los cuales nos podremos mover cada vez más conscientes en la medida de que liberemos la conciencia y la plasmemos a través del Sahamaituna o del suprasexo o del Tantra blanco. Entonces, la importancia de tener una familia física, o bueno, todo esto que hemos hablado, es la importancia de tener una familia física que nos dé un cuerpo físico, porque sin cuerpo físico, recordemos que nosotros no podemos aspirar a la autorrealización, aspirar a la liberación de nuestra propia conciencia. He ahí la importancia de tener ese mismo cuerpo físico y de tener una familia física que nos brinde ese cuerpo. Pero eso no significa que la misma familia viva revueltos todos con todos. Y ahí no significa eso, porque cada espacio, hasta personal, familiar y privado de la misma pareja, son espacios totalmente diferentes. Que inclusive más adelante hablaremos esto un poco
más profundamente, pero que pues quería mencionarlo aquí, que no se deben de juntar en lo más posible. Hay situaciones de situaciones, pero la realidad es que no se deben de mezclar. Entonces, dentro de este ámbito que hemos hablado, nuestra misma esposa es una hermana o nuestro esposo es una hermana en conciencia, porque no quiero que me malentiendan esto de hermanos de sangre, porque ahí realmente ocurre más bien un adulterio, ahí realmente ocurre, eh, ay, se me escapó el aspecto, ¿cómo se llama? Eh, en sí, ¿verdad? Entre la misma familia, pero eso ya es totalmente equivocado. Entonces, nuestros mismos hijos, nuestros mismos descendientes, nuestros mismos familiares son hermanos, inclusive en este caso de los hijos a los que nos comprometimos a darles un cuerpo, a colaborarles. Y que esto por debajo del subconsciente, del inconsciente, por debajo del consciente inclusive, suceden compromisos en los cuales nuestra conciencia, nuestra esencia, se compromete a darle el cuerpo a unas chispas en sí. Decirle, mira, yo me colaboro a darte un cuerpo y te vas a llamar tal. O inclusive la misma esencia a la cual le vamos a dar un cuerpo nos puede decir, yo quiero llamarme así. Y a veces suceden que pues las mamás no entienden mucho esto y tienen un nombre muy grabado en su mente de que le van a poner a su hijo. Y muchas veces es porque la conciencia de ese hijo les dijo, pónganme así, pónganme de esta manera. Y eso llega a recordarse en esos puntos. Entonces, ¿acaso nuestro planeta Tierra no sería la casa, el hogar donde habitamos? Entonces, toda la humanidad en sí son hermanos nuestros. No importa el color, la lengua, la altura, la rareza, el color de piel, la edad. Todos son hermanitos, los cuales están en diferentes condiciones, diferentes puntos del planeta y que a todos debemos de respetar y valorar. Eso sí, comprendamos que con esto no es dejárnosla montar por quien sea, sino es ser conscientes, ser avispados, ser astutos, porque la maldad existe. Y no vamos a decir que en el mundo no hay maldad, claro que existe. Y debemos de ser astutos y sabios ante esas cuestiones, pero que aún así la compasión y la misericordia en nuestro corazón debe ser grande por todos aquellos. Pero no significa que no haya rectitud, no significa que no haya justicia, que no haya poder y luz que acabe con esa misma maldad, veámoslo así. Entonces, los apegos no nos dejan ver mucho más allá los vínculos que tenemos, porque no es nada más un título, no es nada más un pronombre, no es nada más un aspecto, sino que es un ámbito mucho más grande. Y los apegos nada más nos limitan a ese núcleo familiar sanguíneo que hemos construido en un determinado momento de nuestra vida, pero en otro dado momento tuvimos otro núcleo sanguíneo y en otra existencia otro núcleo diferente. Entonces, ¿dónde están los verdaderos hermanos? ¿Dónde están los verdaderos papás? Los verdaderos tíos, vecinos, etcétera, etcétera. Incluso hay cuestiones y cuestiones tan maravillosas dentro de la existencia y del mundo que hacen comprender cosas bastante interesantes. Por ejemplo, conozco el caso cercano de la pareja, la cual su hijo en su anterior existencia fue su pareja, por decirlo así. O sea, el hijo de esa persona, de esa mujer, fue su pareja en una anterior existencia y que en esta nació como un hijo. Entonces, ahí hay otro vínculo. El maestro Samael también nos hablaba un poquito de esto, que incluso bueno, el maestro Samael tuvo varios hijos, tuvo 8 hijos, dentro de uno de esa camada, por decirlo así. Uno de ellos
era un enemigo de existencias pasadas que se habían venido matando una y otra vez, y en esa existencia le nació como un hijo. Y tuvo que aprender, desintegrar, erradicar los defectos de su interior para aprender a amarlo, aprender a quererlo, a desligarse de esas conductas equivocadas y de odio y resentimientos y iras, ¿verdad? Porque eso incluso se llega a manifestar y a ver en esos ámbitos. Entonces, he ahí este aspecto también. Entonces, hay cosas tan maravillosas e interesantes dentro de todo eso que de verdad, en la medida que uno tenga la conciencia, irá sabiéndolas. Bueno, entonces, continuaremos con la familia psicológica. La familia psicológica constituye todo ese 97% de conciencia atrapado. Cada uno de nuestros defectos, desde el más pequeño hasta el más grande, es la familia psicológica. Y esa familia psicológica se puede ver muy perfectamente reflejada en el mundo astral. En el mundo astral nosotros podemos llegar a ver caracterizaciones de personas, de familiares, que incluso actúan de una manera diferente o actúan de determinada manera o hacen determinada cosa que a veces no concuerda con lo que pasa en el mundo físico, pero que es una representación para que nosotros entendamos de la familia psicológica. He ahí. Entonces, a veces, pongámosle que a un familiar, a un hermano, hermana, primo, vecino, nos lo ponen como orgulloso, codicioso, iracundo, prepotente, lujurioso, o el determinado aspecto que sea, y nos ponen una escena, una determinada cuestión, y es que nos están simbolizando esa actitud psicológica que vive dentro de nosotros mismos. No es ir a ver a fulano o a sutano que está haciendo eso, no, es ver nuestra propia actitud psicológica. Y todos estos defectos, recordemos que fueron creados por la mala utilización de la energía creadora sexual. Esa energía que se nos fue dada y la utilizamos para la degeneración, la contaminamos, la llenamos de pesadez, de impresiones no transformadas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos defectos que se crearon por todas esas impresiones y fueron robustiendo y robustiendo, es la legión en nuestro interior. Es la cuestión psicológica y todos los defectos que llevamos dentro de nosotros mismos. Y todos estos defectos se van a manifestar desde, bueno, recordemos la conferencia 15 de la personalidad, irán poco a poco entrando al cuerpo físico, pero siempre abarcan nuestro periodo de vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y dentro de ese periodo de vida, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 o hasta, a veces hasta un poquito más, se manifiestan diferentes actitudes psicológicas y son nuestros propios defectos, los yoes de cada uno de nosotros, y que el objeto es eliminar a cada uno de ellos. La suma de esas conductas equivocadas de ser suman todo lo que es nuestra familia psicológica o la familia del mundo interior. Y como nos decía el poeta de Mantua, Virgilio, aunque tuviéramos paladar de acero y mil lenguas, no alcanzaríamos a describirlos cabalmente. Existen tantas actitudes psicológicas dentro de nosotros mismos que nombrarlas así a memoria, por decirlo así, o inclusive con un nombre específico, se hace imposible porque hay muchos, muchos, muchos defectos, muchísimos, y que cada uno de esos defectos debemos de descubrirlos. Tampoco buscar bautizarlos, como hemos hablado en otro momento, no quedarnos bautizándolos, no, pero descubrirlos es importante y erradicarlos. Entonces, todos esos defectos, vicios, deseos, equivocaciones, errores, sufrimientos, placeres, reacciones, formas equivocadas de reaccionar ante una situación son nuestros propios defectos. Son nuestra responsabilidad solucionar. He ahí que inclusive hasta esas actitudes
Y dentro de esto que hablamos del placer y de los sufrimientos, nos apegamos tanto a estas cuestiones que tarde o temprano los vamos a querer más que hasta nuestros propios hijos, porque no queremos dejar un vicio, no queremos dejar una forma de ser, o no queremos dejar de sufrir por determinada cuestión, por determinado aspecto, y es ahí que nos lleva a ese error, a ese aspecto. Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando en el camino y vayamos desestructurando nuestra propia psicología, nuestros propios errores, nuestras propias falencias, vamos a llegar a checar cómo estos aspectos hasta se pueden convertir en familiares muy queridos en el mundo astral para que no los eliminemos, para que no los matemos. Se pueden transformar hasta en hijos. Y no es porque sean ellos a los que vamos a matar, no, sino que es una representación simbólica del amor y el aprecio y sobre todo el apego, bueno, más que amor sería apego, que se le tiene a nuestros mismos agregados psicológicos y que son necesarios de erradicar. Bueno, continuaremos con lo que es la familia real. La familia real o la familia verdadera es la que siempre existe. ¿Por qué? La familia física pues se termina a los años de vida, por decirlo así. La familia física existe en un corto o en un determinado espacio de tiempo, que es ese vínculo familiar, ese vínculo sanguíneo. La familia psicológica, que inclusive aunque nos acompaña 108 existencias, tiene un punto donde se eliminará, o por las buenas o por las malas, ¿verdad? Si no lo hacemos por las buenas voluntariamente, pues se eliminará por las malas a través del paso por las infradimensiones. Y la familia real, la familia de la conciencia, nuestra propia conciencia, esa nunca cambia. La conciencia es eterna. La conciencia es... Eh, ay, se me escapó la palabra. La conciencia está fuera del tiempo, por decirlo así, porque no pertenece al tiempo la conciencia. La conciencia viene desde los mundos superiores y es algo eterno. Una energía, una luz, bueno, por decirlo así, indescriptible para la mente humana. La conciencia es algo muy superior que todo el ser humano tiene dentro de sí mismo, pero que muy pocos lo usan. Ese es el objeto. Y esa conciencia está constituida por diferentes partes del ser, que son desdoblamientos de la mónada original, de la mónada del Padre, de la mónada que bajó del absoluto, de la mónada que se desdobló y buscó bajar a este tapete de la existencia a llevar un aprendizaje. Entonces, esa mónada original, que era una unidad, se desdobló en tres aspectos. Dios como Padre, Dios como Madre y Dios como Hijo. Entonces, Dios Padre representa la misma sabiduría en nosotros, en cada uno de nosotros mismos, en nuestro corazón. Dios como Madre es la energía creadora del Espíritu Santo, que representa el amor en nosotros mismos. Y que ese amor debemos de irlo engrandeciendo con el sabio uso de esa energía. Y Dios como Hijo es la justicia, es la balanza, es el fuego, la llama que debe arder en nuestro interior, la llama que un día debe volverse grandiosa y resplandeciente. Y que también en ese desdoblamiento de Dios como Hijo encontramos al entrenador psicológico, a quien nos ayuda a perfeccionarnos a nosotros mismos también. Entonces, estas fuerzas primarias que se desdoblaron en la medida que fuimos bajando del absoluto, que incluso más adelante en otra conferencia hablaremos concretamente de esto que estamos diciendo aquí, de los desdoblamientos, también se desdoblaron en otras tres fuerzas en nosotros mismos, que es manas,
el alma humana, la voluntad humana, Buddhi, el alma divina, y Atman, el íntimo, el guerrero interior. El íntimo, que es una partícula del ser, que no es el ser, no es nuestro ser en sí, no es la mónada original, es una partícula muy elevada en nosotros que encarnaremos en esa primer montaña, en esa primer triada, la cual conquistamos, que hemos hablado en la conferencia número 11. Ahí es donde llegamos a conquistar o a lograr unirnos con Atman. Pero también dentro de la conciencia existen otras múltiples partículas de partículas, que cada una tiene una función dentro de nosotros mismos y que cada una tiene una sabiduría que le corresponde para que el universo interior, el microuniverso, funcione adecuadamente. Encontramos los 12 apóstoles, que esos 12 apóstoles del Maestro Jesús también tienen una representación interna y cada uno de ellos tiene una sabiduría muy particular y que incluso está relacionado con los 24 ancianos panaderos. Los 24 ancianos panaderos, ¿por qué se le dice panaderos? Porque el pan es la sabiduría, son en relación a la casa a los 12 signos del zodiaco, a la casa zodiacal, que son 12 signos, pero cada signo tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino. Y es ahí que si multiplicamos eso por 2, pues nos da los 24 ancianos panaderos y que también está íntimamente relacionado con los apóstoles. Encontramos los 4 devas rajas, aspectos de los puntos cardinales. Encontramos a los ángeles y arcángeles internos. Vamos a ver más adelante que dentro de nuestro mundo interior hay una partícula de la conciencia que también tiene una representación exterior, que es un determinado arcángel quien gobierna una de las iglesias interiores. Encontramos al Caón interior, que es quien escribe todo lo que hacemos en nuestra existencia, el intercesor elemental, el anciano de los días, que es una de las partículas de la conciencia más antigua de todas, y que incluso es interesante ver al anciano de los días, porque es vacilón, ¿verdad? Por decirlo así, verlo y admirarlo. El gnomo interior, que incluso el gnomo interior tiene la sabiduría de la parte mineral, y el intercesor elemental, intercesor elemental, perdón, tiene la sabiduría de la naturaleza. Y son dos aspectos de nuestra conciencia. Y incluso podemos llegar a checar, y sobre todo en el gnomo interior se puede llegar a ver qué tan larga tiene la barba, y determinaremos incluso cuántas vuelticas le hemos dado a la rueda del samsara. Entonces, dentro de esto que hemos hablado, encontramos los 3 factores de la revolución de la conciencia que son necesarios dentro del camino interior, dentro del avance interior, porque sin ellos no daríamos paso algunos en la meta de la autorrealización. Dentro de ellos encontramos el factor del nacimiento, que es lo que se hará casi en la medida de la primera montaña, que es ir creando los cuerpos existenciales del ser y se irá unificando esa conciencia que vamos a ir creando. Encontramos el morir o la muerte psicológica, que es la erradicación de todos nuestros defectos de nuestra propia psicología. Y el sacrificio por la humanidad, que es entregar este conocimiento gratuitamente a todas las personas, a todos aquellos los cuales busquen ese camino que desea, o ese camino que nos lleva a la liberación, que nos lleva a la individualidad sagrada, puesto que al final todo lo que hemos hablado, que la conciencia y la mónada se desdobla, al final todo eso se vuelve a ser una unidad, vuelve a ser uno nuevamente. Pero tuvo que
a ver esos desdoblamientos para aprender, para venir a aprender. Entonces, esta familia real constituye todos estos aspectos súper importantes y esenciales que debemos de ir reflexionando, que debemos de ir ahondando y darnos cuenta que en la medida de que engrandezcamos nuestra conciencia, iremos encontrando hermanitos y hermanitas muy especiales en la faz de la tierra, que no tendrán que ver en ningún vínculo sanguíneo, pero que se querrá como si toda la vida hubiéramos estado con ellos. He ahí algo muy especial. Bueno, ahora continuaremos con la parte de los apegos. Primeramente, veamos en qué se fundamentan los apegos o a qué estamos apegados. Porque apegados estamos a cualquier cosa, desde un lugar, una refri, unos muebles, un trabajo, una persona, una pareja, un familiar, un hijo, un vecino, una vista, un lugar determinado, ¿cómo decirlo? Un lugar donde vivamos o en una casa donde tengamos, etcétera, etcétera. Y en que se fundamenta todos estos aspectos pueden ser por muchas cosas, por la cercanía, por lo peligroso, porque podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, que es mi familiar, que lo quiero mucho, que tengo que cuidarlo, que tengo que aquí, que si le pasa algo, que si se va a hacer esto, que si lo tratan mal o la tratan de esta manera o de este ámbito, etcétera, 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 etcétera. Todos esos apegos son fundamentales descubrir la causa causorum, lo cual estáis sosteniendo a través, bueno, puede ser un pensamiento, un sentimiento, en ese orden de ideas que nos apega ahí. E incluso muchas veces decimos estar enamorados o que amamos a una persona y estamos más bien apegados a la persona. Por la costumbre de siempre que le dé tal cosa, que siempre le cocine, le lave, le planche, le haga esto, le haga lo otro, lo invite a salir, lo invite aquí, lo invite allá, lo invite a lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de los días, eso se termina y no se quiere soltar, no se quiere dejar ir a la persona, se quiere tenerla ahí enclaustrada para toda la vida y muchas veces no es así. Debe de ser la persona libre para que todo fluya. Y el apego siempre será interés. Siempre. El apego siempre estará interesado en algo. Por algo en sí. Algo muy específico en sí. Y el amor siempre será desinterés, desinteresado. Habrá acciones, obras, formas de querer o formas de amar a la persona en nuestras acciones y no en esperar algo a cambio, en esperar que me dé esto, que me dé lo otro, que me haga aquí, que me haga allá. No, es un vínculo que será libre, no será dominado ni por uno ni por otro, pero hay que comprender que cada persona, hombre o mujer, tiene un rol dentro de la misma familia. Y el apego lo podríamos desglosar etimológicamente, como lo vemos aquí. La A sin, la P de pater, de padre, que es la sabiduría, y egos, o el ego, sin sabiduría por el ego. El apego nos ciega a no ver qué es lo que tenemos que aprender de una determinada situación. Por eso nos apegamos a continuar sosteniendo el cactus que nos está haciendo daño y no soltamos por el miedo a perder ese dolor, porque inclusive es el dolor de perder. Suena extraño, suena contradictorio, pero es el dolor de perder ese dolor. Y por ese mismo dolor no soltamos lo que nos sigue provocando el dolor. Entonces ahí es donde genera y llega en la cuestión del apego. Y que esto que estamos hablando más adelante lo complementaremos con la conferencia de la no identificación con las cosas del diario vivir, conferencia número 39, muy maravillosa, interesante y profunda, la cual nos invita a seguir trabajando porque cualquier cosa
Y dentro de estos mismos apegos nos puede llevar a eso. Y todos los apegos siempre tienen su origen es en el temor, porque es perder algo, algo a lo que estábamos acostumbrados a tener. Una persona que nos haga esto, que nos haga lo otro, que nos cocine, que nos haga aquí, que nos alimente, que nos diga tal cosa, que nos diga tal otra, que nos diga esto, lo otro, aquí, allá, etcétera, etcétera, etcétera. Ese temor de perder algo. Y tarde o temprano, tarde, y bueno, inclusive más temprano que tarde, podrá perderse eso y sufrimos amargamente. Porque al final el diablo se disfraza de amor a través del apego. Y esto es súper importante llegar a reflexionarlo, a comprenderlo. Que no es fácil, no es sencillo, no es que de un día para otro ya se hagan las cosas y se lleguen a desintegrar y a comprender rápidamente, ¿no? Hay cuestiones dolorosas porque somos seres humanos que sentimos, pero que no podemos seguir siendo inconscientes. No estoy justificando las acciones. Necesitamos corregir las acciones. Necesitamos lograr y profundizar las cosas. Salir de esos estados equivocados. He ahí. Pero tiene que ser algo que nosotros querramos hacer. Entonces, es maravilloso, de verdad, profundizar estos ámbitos, estos aspectos, para no quedarnos en ese punto equivocado, de estar apegados y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo, sino que debemos de transformar. Sí, hubo un vínculo, sí, hubo un aprecio, un cariño, sí, pero hay un punto matemático donde ya no es correcto eso. No nos debemos devolvernos palos y misericordias sin que no sentimos nada, no, eso es un punto equivocado. Pero tampoco volvernos al otro extremo de sensibles hasta porque le digan o le mencionen el nombre o le recuerden tal cosa, no. Debe ser algo equilibrado. Por eso debe descubrirse, porque ese apego nos pone una piedra en el camino bastante grande que si no la comprendemos nos estanca, nos quita la posibilidad de autorrealizarnos y nos deja ahí patinando porque seguimos llorando por un pasado y no vemos las puertas del futuro por venir de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos llorando en lo que ya, en lo que tuvimos, en lo que hicimos, en lo que pasó aquí, en lo que pasó allá, no. Debemos de lograr transformar las cuestiones y las cosas para continuar el camino. No significa, y que incluso esta frase la dejo Celia Cruz y que es bastante interesante y bonita, que perdonar, que también está íntimamente relacionado con esto, perdonar no es olvidar, es recordar sin dolor. En un dado momento, todas estas cuestiones que hemos pasado en nuestra vida y que también muchas de ellas por apego, deben en un momento llegar a recordarse sin dolor. Si se recuerda y hay dolor, hay algo que hay que estudiar, hay algo que hay que desintegrar, hay algo que nos tiene ahí todavía pegados en ese ámbito, en esa situación. Entonces, la importancia de nosotros transformarnos es súper necesaria. Si no, nos estancamos, nos quedamos. Y así sucede en la medida de que nosotros vamos trabajando, iremos desintegrando las cuestiones. Pero si no trabajamos, no importa que tengamos una pareja y hayamos iniciado, hayamos empezado a tener una casa, un hogar, muebles, los hijos, las cosas, si no se trabaja sobre uno mismo, perder cualquiera de esas cosas, una sola cosa, le duele mucho a la persona, porque nos apegamos a todo y hasta a las comodidades, de que aquí hace frío, de que aquí hace sol, de que aquí es bonito, de que aquí es céntrico, de que aquí tengo tal cosa, de que aquí sí tengo
lo otro, de que aquí sí tengo papeles, de que aquí tengo tal cosa, tal otra, etcétera, 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 etcétera. Esas comodidades, inclusive que estoy trabajando en un lugar donde gano muy bien, pero si se pierden, sufren amargamente o sufrimos amargamente. Por eso sufrimos al pensar en perderlas. Y otra cosa es cuando las perdemos. Si, no, si las perdemos y seguimos sufriendo, ahí está la piedra en nuestro zapato. También sentimos que eso nos costó mucho trabajo conseguirlo, mucho esfuerzo, mucho, sí, bueno, mucho esfuerzo, mucha dedicación para obtenerlo. Nos preocupan el qué dirán, el qué pensarán, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nos preocupa y sigue siendo parte de la personalidad. O en sí, como nos habla este ejemplo, cuando hemos visto entierros con trasteo, nos sentimos dueños de las diferentes cosas. Y que tarde o temprano, inclusive, veámoslo así, ni la ropa nos llevamos, ni el cuerpo físico nos llevamos. El cuerpo físico queda ahí. Y todas aquellas pertenencias que teníamos, aquí quedaron. Ya en el mundo astral, la persona con su cuerpo astral, ¿qué tiene? ¿Qué tiene de lo que tenía aquí físicamente? Nada. Todo se queda ahí. La esposa, los hijos, familiares, propiedades. He ahí. Cada cosa tiene su lugar, su punto, su objeto de ser. Las cosas son pasajeras, siempre. Y las circunstancias de la vida también son pasajeras. Nuestros hijos o nuestro objetivo como padres hacia nuestros hijos es que ellos puedan valerse por sí mismos e iniciar su propio camino hacia adelante. Enseñarles a que se defiendan, a que luchen, a que no se dejen tragar por la vida y por los vicios, a que sean hombres de bien. No importa que no quieran el camino de la autorrealización, porque tiene que ser libre de que ellos quieran o no, pero que por lo menos sirvan a la sociedad y a la humanidad en una forma de bien. Claramente, tarde o temprano, tienen que ser responsables de su propia vida. E igual, cuidarlos hasta que se desarrollen y formen sus propios hogares. He ahí. Pero en la medida de que nosotros trabajemos, y como les hablaba de los ejemplos anteriores, del camino interior, de las experiencias, del mundo astral, debemos irlas experimentando. Y ahí descubriremos que no tenemos una familia física real, que no es la que nuestra mamá actual no es siempre ha sido nuestra mamá en todas las existencias, ¿no? Siempre cambia, siempre es un ser diferente, una persona diferente, pero que se le genera ese aprecio, ¿verdad? Sí o sí. Entonces, esta parte es fundamental y necesaria de comprender. Incluso al maestro Raúl le pasó una situación que en el mundo astral, estaba en el mundo astral y le hicieron sentir como si fuera en el mundo físico, era tan real lo que estaba viviendo. Y él llega a su casa y le dicen, tu hijo murió, ¿dónde estabas? Que no contestabas y no venías para que al entierro de tu hijo. Él se acerca hasta el ataúd y ve a su hijo, a su hijo querido, y lo ve en el ataúd ahí fúnebre, y dice, bueno, empieza a reflexionar, sale de la habitación, se sienta y reflexiona, bueno, es un ser más de la creación, un hermanito a quien yo pues le di un cuerpo físico y por determinadas situaciones, circunstancias, pagó su deuda, su karma, tiene su karma y murió. He cumplido con darle y ayudarle en lo que podía, pero hasta aquí puedo hacer. Hasta aquí le ayudé. Hasta aquí logré darle a él. En ese momento que él reflexiona y hace esa reflexión y que claramente conlleva una profundidad mayor de la que estamos hablando, eh,
sucede que la escena se desvanece y le dicen, has pasado la prueba. Y todo esto fue en el mundo astral. Pero él no se había dado cuenta que era en el mundo astral, porque se sentía tan real que sentía que era el mundo físico. Y era una prueba que le estaban haciendo, en este caso al maestro Raúl. Entonces es maravilloso esta parte y estos aspectos llegarlos a profundizar y a comprender en esa índole. Y si nos preguntaran quiénes son todas las chispas que hay en el planeta, pues son hermanos, la gran familia de la Tierra, del planeta Tierra, de este sistema solar. Que incluso, no solo en el planeta Tierra hay humanidades, en los otros planetas del sistema solar también hay humanidades, hay maestros, hay seres, y que son hermanitos también de la creación. Seres de otros mundos y otros sistemas y galaxias que vienen a visitarnos, o los famosos ovnis, son hermanitos de la creación, que no tienen un cuerpo terrestre como el de nosotros, pero son hermanitos. Y así, en la medida que vamos expandiendo la visión, llegará un punto donde abarcamos que toda la creación está llena de hermanitos, de unas u otras especies, de unas u otras formas, de en mayor o en menor conciencia, son hermanos de la creación. Partimos de un punto original, del punto o de los mundos superiores y del absoluto solar, el Padre cósmico común. Partimos de ese punto. Partimos y venimos de un mismo Padre. Las grandes conciencias salieron de un mismo Padre. En sí, si lo viéramos así, de nuestro abuelo. El Padre de nuestro Padre. He ahí, para hacerme entender. Para que no quede la idea religiosa de un solo Dios. No. Entonces, nuestra conciencia, en la medida que va viendo la realidad, dirá quién es nuestra verdadera madre. ¿Quién es nuestro verdadero padre? ¿Cuáles son nuestros verdaderos hijos? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? He ahí la parte importante. Entonces, cuando comienza uno a ver la vida tal cual es, con crudo realismo, con objetividad, va a existir cambios en nosotros. Porque eso nos permite llegar a desestructurar y a comprender las situaciones de nuestra vida. Entonces, una persona, incluso cuando fallece, cuando muere, se puede llegar a observar en el mundo astral que esa, bueno, dependiendo aproximadamente, porque hay casos de casos, una persona fallecida a los 3 meses ya se olvida de su familia, porque ya no le hacen caso, ya ven que no le hablan, que no le ayudan, que le mueven las cosas, y la persona poco a poco se va alejando. El alma, o bueno, la personalidad de ese desencarnado, se va alejando, y olvida a su familia. Algunos hasta 6 meses, algunos hasta muchos más años, porque todo depende, porque hay familias que año tras año, día tras día, tras día, meses tras meses, siguen recordando a la persona y la tienen martirizada y esclavizada ahí, porque cada rato la están piense y piense y piense. Y eso es totalmente equivocado también. Es muy importante darle su lugar. Saber que sí, fue un familiar, que estuvo ahí, se le tuvo un aprecio, pero no todos los días estar martirizando porque seguiríamos entonces lo que hablábamos al principio, un apego hacia esa persona. Entonces, si se es consciente, si la persona incluso falleció y es consciente, podrá llegar a observar ciertas cuestiones más. Pero mientras uno viva hipnotizado, aquí en esta tercera dimensión, viva uno como si nunca hubiera vivido, seguirá dormido allá y retornará al planeta Tierra en un postrer mañana y no recordará nada. Por eso es la importancia de
ir despertando nuestra conciencia. Y el problema en este camino es el apego. Si hay apego, hay algo que nos va a estar poniendo una piedra en el camino. Por eso es importante aprender a pasar las pruebas, porque o pasamos o perdemos, o trabajamos o nos quedamos, o luchamos o nos fuimos para abajo, o subimos o bajamos. No hay punto medio, no, es que aquí me quedo esperando, no. O sube o baja, no hay más, no hay otro. Entonces es necesario comprender los aspectos de los apegos porque también tiene mucha relevancia a lo largo del camino y sobre todo en la decisión o en la toma de los caminos que se da en la finalizando la cuarta iniciación, cuando escogemos el camino directo hacia el Padre, el camino hacia el Gólgota, el camino hacia la autorrealización. Porque si no tomamos ese camino por apego, y es que conlleva muchas cosas, el apego es uno de ellos, al bienestar, a la comunidad, a esto, aquello, aquí, allá, porque hasta familiares, hijos, hermanos, parejas podemos perder por eso. Si nos quedamos recordando en eso, fallamos totalmente. Entonces, por ese mismo apego, los yoes causas siguen vivitos y coleando. Cuando se toma el camino del nirvana, se friega el camino porque ya no se avanza más. Nunca se llegará a la liberación. Nunca llegará a la erradicación de la semilla original del error. He ahí. Entonces, en la medida que uno va trabajando, va avanzando, va luchando, va despertando, poco a poco se va poniendo en contacto o en más contacto con los señores de la ley divina, porque va haciendo su trabajo, va continuando, continuando, y va a ir desarrollando su conciencia, irá generando más dharma y le darán más karmas para ir saldando y saldando y saldando y saldando. Por eso llegará un punto en el camino donde todos los días iremos hasta dos, tres veces a los tribunales de la ley divina, estaremos en contacto con los señores de la ley divina para ir saldando ese karma de las 7 existencias anteriores, las cuales pues debemos de pagar, debemos de cancelar. Entonces, en determinado momento el maestro Anubis nos puede decir, te viene un karma, te viene tal situación, te viene esto, puedes negociarlo de tal forma o puedes resolverlo de tal otra. Entonces, uno puede responder, claro, ¿cómo lo negocio? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? O uno le pueden advertir de tal karma y uno decir, bueno, el mismo negocio, los mismos negocios, en esa práctica que vimos en la conferencia número 13 de la fase A, podemos decir, bueno, ¿cómo puedo pagar este negocio? Y ahí nos pueden decir, puedes hacerlo de esta manera. Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo de una persona que estuvo en este camino hace varios años, que se le presentó a Anubis. Y Anubis le dijo, te va a venir un karma de lepra. Esa persona le dijo, ¿lo puedo negociar? Anubis le dijo que sí, pero que tenía que ir a Brasil, esa persona era de Colombia, a Brasil en 2 meses a buscar a un hermanito, a buscar a una esencia. Entonces, esa persona volvió al plano físico, empezó a pensar, empezó a maquinar y empezó a ver qué pasará con la señora, con su esposa, con sus hijos, el colegio de los hijos, la casa, la finca, las salas de conferencias, la renta, la plata, la lengua, mis amigos, las comodidades, los compañeros y sin fin de cosas que puede suceder en una situación de esta índole, que empieza a atañarle y a la mente empieza a decirle, es que si falta esto, si falta lo otro, si pierdo esto, si pierdo aquí, la dificultad, tal cosa, el dinero para ir allá, para regresarme, para sostener aquí, para sostener allá, para sostener lo otro, y múltiples de cosas que incluso, como dicen por ahí, trabajando, le darán las cosas a uno por añadidura, pero que en dado momento de tomar una elección pueden cantidad de cosas pensar la mente. ¿Cómo me voy a ir para allá? Puede decir la persona. Entonces, esta persona volvió al mundo astral, buscó a Anubis
y le dijo, no voy a ir, mándeme la lepra. Yo, yo recibo la lepra o prefiero el karma, por decirlo así. Entonces, la persona a los 2 meses le llega el karma de lepra y van a internar a esta persona a aguas de Dios, donde, producto de la lepra, duró 15 años en ese lugar y pues perdió todo, decidió pagar con dolor y a los 2 meses de que le había llegado ese karma de lepra, pues no tenía hijos, no tenía esposa, ni automóvil, ni casa, ni finca, ni salas, ni dinero, ni nada. Y al final esta persona murió después de ese tiempo. Se hundió terriblemente porque decidió pagar con dolor. Como hablamos en la conferencia 13, pudiéndolo haber pagado con un negocio, con Dharma, con un trabajo, decidió pagarlo con dolor. Con dolor inclusive negociable, porque se podía negociar, pero decidió pagar ese dolor. Y al final perdió todo perdió todo lo que no quería perder. Y ahí, cuando la familia pesa más que la obra, no hay posibilidad de que pueda pasar una prueba. Cuando la esposa, los hijos, las mascotas, el lugar, sea lo que sea, está antes que Dios, que el objetivo de autorrealización, todo se hunde y se pierde. Por eso Abraham nos enseñaba esta gran voluntad hacia el Padre y hacia Dios, de dar la vida hasta de su propio Hijo por el amor a Dios. Moisés nos enseña el amor a su pueblo de Israel. El Maestro Jesús nos enseña que sacrificó todo para entregar un camino a la humanidad. Todo lo entregó. Y así sucesivamente es que podemos pasar las pruebas luchando, trabajando, comprendiendo y sobre todo poniendo a Dios primero, siempre. Y pruebas en este camino hay de muchas índoles también. Para ver si realmente desea autorrealizarse. Pero tendrá que comprender, tendrá que estudiar, que trabajar, que reflexionar para que todo esto de verdad suceda y tome una decisión adecuada. Por eso, en la medida de que uno empieza a estudiar y a ver la historia, antes éramos nómadas. Antes andábamos a camello, a caballo o a pie por diferentes regiones del planeta y nos movíamos. No estábamos sembrados en un lugar hasta que fue existiendo las sociedades, los pueblitos. Y todo eso nos ha llevado a la sociedad actual de estar sembrados en un solo lugar. Pero como decía alguien una vez y que rescato esta frase, nosotros no somos árboles ni plantas para quedarnos en un solo lugar. Tenemos pies y manos para tomar decisiones, para movernos, para luchar e ir en busca del gran objetivo. Porque dentro de ese gran objetivo el ser tiene compromisos. Y hasta esos compromisos es buscar a una esencia, una chispa en alguna parte del mundo, en algún país. He ahí. Les comento algo que muy pocas personas saben, algo que no todos conocen, pero hace tiempo fui a México a buscar a dos personas en sí.
dos personas muy concretas. Y México es grande, ¿verdad? 138 millones de personas. ¿Dónde estarán esas esencias, verdad? Entonces, es buscar, buscar y buscar sin parar. Que la conciencia de uno y los maestros lo irán guiando a donde están esas personas. Pero hay que tener paciencia y confianza en el ser, la propia conciencia de uno. Y que se tiene que hacer, se tiene que lograr. Si uno quiere decidirse hacia el Padre, debe de hacerlo. Y en este camino existen 4 pruebas. La prueba de tierra, la prueba de fuego, la prueba de agua y la prueba de aire. Esta última, la prueba de aire, es la principal, que es la que nos prueban el apego. ¿Qué tan apegados estamos a una situación? Y esta prueba de aire no la podríamos pasar si tenemos apegos. Porque sentimos el terror de perder algo y gritamos. Esa prueba es muy interesante y tal vez nos ha pasado a nosotros en la vida, que sentimos que nos empujan a un vacío. Y si nosotros gritamos cuando nos empujan, es síntoma inequívoco de que hay apego a algo, a una situación, a alguna cuestión. Ahí. Y no es que necesitemos botar esas cosas o perderles el cariño o la utilidad. No, es saber que tienen un lugar en nuestra vida. Y eso constituye todo, la pareja, la familia, los hijos, las cosas, la casa, la comida, el estatus social, el estatus económico, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos miedo a perder una condición. Y esta prueba nos la hacen de esa manera. Nos empujan, puede ser el ser, puede ser los maestros, nos empujan a un vacío. Y si gritamos, pues sea ahí nuestra respuesta. Hay apego a algo. Algo que esté sucediendo en nuestra vida, ¿verdad? No es algo misterioso y oculto, no. Son cuestiones que estamos viviendo. Entonces no necesitamos deshacernos de las cosas, sino aprender a darles su utilidad. Ahí. Y si no logramos esto, la realidad es que nos apegamos a todos, porque fraccionamos nuestro amor en las cosas que compramos, en todo. Y entre más tenemos, más nos cuesta deshacernos de ello. Y si logramos tener ese estado de conciencia adecuado, le daremos a cada cosa su lugar. A todo, hasta la misma familia, parejas, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Y la familia es un deber, siempre será un deber y una responsabilidad del hogar, del hombre y de la mujer. Responsabilidad de ambos. Roles separados y roles específicos. Por eso debemos de saber hasta dónde llegan los deberes y los derechos dentro de la familia, para poder avanzar conscientemente en la integración de la real familia, de nuestra conciencia, y la desintegración de la familia psicológica, de todos nuestros yoes. Por eso debe ser un equilibrio en todo. Y a veces debemos aprender a palo, pero debemos de aprender, debemos de luchar, debemos de conquistar. Entonces, ya para terminar, dejarles esta frase: el ser es el ser y la razón de ser es el mismo ser. Maravillosa frase y profunda que debemos de reflexionar. Así que eso sería todo por el día de hoy. Mucha fuerza, mucho ánimo y a seguir practicando y comprobando.